Bueno, mientras, igual nosotros queríamos poner estas dos charlas en contexto. Estas charlas están dentro del bloque que se llama Recursos en el Sur. Entonces, mientras el 2% de la superficie de la Tierra está ocupada por ciudades, el 50% de la población vive en ellas, donde se concentra entre el 70 y el 80% de la producción económica mundial. Estas aglomeraciones utilizan alrededor de 3/4 partes de los recursos del planeta. Entonces, en este contexto, es necesario repensar la arquitectura y el urbanismo como unas disciplinas abiertas a las herramientas ecológicas, medioambientales y que tengan la capacidad de trabajar con la gestión del paisaje y los recursos. Bueno, como os comentaba, vamos a empezar con unas charlas de Jean-Pierre y Sandra. Bueno, la verdad es que es un placer tenerlos aquí con nosotros. Su participación en la Bienal tiene múltiples entradas. Van a dar una charla ahora, luego están a cargo de uno de los equipos del workshop y luego tienen una fantástica exposición en la sala blanca arriba. También, bueno, queríamos agradecer a HBT por hacer este gran esfuerzo, por poder traer este proyecto y poder traer aquí a Sandra y Jean-Pierre. La verdad es que es un verdadero lujo poder presentar a estos grandes amigos peruanos. Barclay Cruz es un estudio de arquitectura fundado en París en 1994 y basado en Lima, Perú, desde el 2004. Su trabajo se centra en la relación entre el lugar, el bienestar humano, a través de la especial atención al tiempo, luz y espacio. Su obra ha sido exhibida y publicada alrededor del mundo, destacando la monografía publicada por Lettera 22 en el 2012 sobre la costa del desierto peruano, presente en la Bienal de Venecia. A su vez, el año pasado recibieron el León de Plata de la Bienal de Venecia por el diseño del pabellón de Perú. Son autores de fantásticos edificios como el Lugar de la Memoria, el Paseo Paracas y la Casa M6, que nos explicarán ahora. También dentro del ámbito académico han tenido una gran actividad impartiendo clases. Sí. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Sí. ¿No tienes más volumen? Hola. Sí, yo no te puedo dar más volumen. Sí, ya. Ok, vale. Sí, bien. Dice que estoy bien allá. Estoy bien. Joana y todos los que han hecho posible esta Bienal. Creo que estamos muy orgullosos de ser parte de ella. También queremos agradecer especialmente, nuevamente más bien, a HBT, porque ha permitido que podamos traerles una versión sintética de lo que fue el pabellón peruano en Venecia y así poderles mostrar el magnífico proyecto de escuelas del Plan Selva. Bueno, en esta presentación vamos a compartir con ustedes 4 proyectos en los que la creación de mapas tomaron el control por sobre la producción de los planos. En ellos, como en cada proyecto que emprendemos Sandra y yo, nos esforzamos en plantear las buenas preguntas en relación a los recursos con los cuales disponemos. Una de las cosas que nos interesa como arquitectos es que quienes construyen esta Lima están restringidos a una limitación de recursos que reduce las preguntas posibles a las mínimas, construyendo ciudades con lo que hay. Los placeres simples de esta casa en San Juan del Lurigancho, en lo que ustedes llaman tomas, tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Simplemente una sábana que es suficiente para procurar el cobijo que necesitamos en Lima, o sea, casi nada. Un espacio abierto, una mesa como en el centro de la casa, como todo buen peruano, y una caja de madera que permite resguardar la intimidad en la noche. Esto, digamos, hacer con lo que hay a veces nos ayuda a plantearnos las buenas preguntas. Y esto nos lo enseñaron también los cocineros en el Perú. Hacer con lo que hay
les permitió descubrir que lo disponible en un cierto lugar no necesariamente es escaso. Es simplemente una cuestión de saber buscar esos recursos. Y la economía de recursos es extraordinariamente útil si aprendemos a ver las limitaciones como oportunidades, ¿no? Encontrar a nuestro alrededor los insumos para la arquitectura. Y para nosotros se trata más de una cuestión de desplazamiento de la mirada que de cantidad de recursos. Y como los cocineros, hay que saber encontrar cuáles son los ingredientes con los cuales vamos a trabajar. Estos son los nuestros, con los cuales hacemos arquitectura, que son cultura, territorio, clima, lugar, programa, tecnología. Y por supuesto no son nada originales, no hemos inventado nada, pero el trabajar conscientemente con lo que hay nos informa sobre cómo combinarlos. Además, la incertidumbre y la precariedad del encargo, que es propio de nuestros países, nos lleva a privilegiar una aproximación por estrategias por sobre una aproximación más tradicional al diseño, no sé, basada en el ordenamiento, composición o modelado del objeto arquitectónico. La estrategia, entonces, define la manera en la cual los ingredientes se combinan para actuar sobre los elementos esenciales de la arquitectura, es decir, el espacio, la luz, la materia y el tiempo. Vayamos a nuestro primer ingrediente, la cultura. Es a través del recorrido y la observación, también a través del dibujo, que vamos construyendo nuestra cultura arquitectónica. También construimos una cultura del oficio con una búsqueda paciente que va del croquis a la maqueta, al plano preciso, a la realidad y nuevamente al croquis, a la maqueta y así sucesivamente en un movimiento circular y continuo entre mente, mano y materia. También tenemos un increíble pasado que nos alimenta este ingrediente de cultura, en donde podemos aprender cómo estos ejemplos nos informan sobre las estrategias proyectuales, cómo hacer con lo que hay para resolver necesidades, siempre entendiendo y construyendo el paisaje desde una lógica del territorio. Bueno, y si partimos del territorio, que es nuestro segundo ingrediente, tenemos por supuesto esta imagen fabulosa que está aquí en la exposición, este corte que hizo Humboldt, que fue el primero en realidad desde la llegada del hombre europeo a América, que trató de entenderlo y el que en realidad para nosotros su gran aporte fue el hallar que la sección es la mejor manera de explicar nuestro territorio, sobre todo en los Andes centrales, en los Andes tropicales. Analizando esta sección, entendemos por qué, por ejemplo, nuestra costa, la costa peruana, no es el paraíso tropical de palmeras y arena blanca a la cual deberíamos estar acostumbrados, sino este paisaje que es muy distinto, ¿no? En realidad este es nuestro trópico, es un desierto extremadamente árido y a la vez extremadamente húmedo, ¿no? Con humedades relativas que llegan hasta 99% en invierno. Y estas condiciones generan un clima benigno, ¿no? Que es nuestro tercer ingrediente, un clima increíble en donde no hace calor, no hace frío, no hay vientos, no hay bueno, nada de lo cual abrigarse y que para nosotros representa una inmensa oportunidad
para la arquitectura, porque la despojamos de su necesidad de procurar cobijo y podemos concentrarnos en la creación de intimidad y bienestar. Y como bien representa esta imagen, el clima trae consigo también una luz muy particular a la costa peruana. Lima es en realidad una ciudad sin sombra y la costa un paisaje monócromo. Continuando con las reflexiones, entonces, si dibujamos el Perú y su costa, en el punto rojo está Lima, pero esta vez en planta, encontramos un patrón regular que viene incluso desde Chile, que es una secuencia de contrafuertes andinos y torrentes que crean para nosotros oasis transversales, que más o menos están distanciados 30 kilómetros entre cada uno y atravesados por la ruta panamericana, y Lima se encuentra entonces en 3 de ellos, ¿no? Pero si hacemos un salto de escala, si hacemos un zoom hacia adentro, estos 30 kilómetros que separan los valles se convierten en 30 metros, los contrafuertes se transforman en farallones y los valles se transforman en quebradas. Y entonces, este paisaje es el que define la bahía de Lima, ¿no? Y es ahí, en medio de este sistema, donde tuvimos la oportunidad de diseñar el lugar de la memoria, un centro dedicado a la memoria de los años de la violencia y la intolerancia que asolaron a nuestro país durante 20 años. Entonces, trabajando ahí, nos dijimos que era imposible trabajar con la memoria de hechos terribles, negativos, de muerte, violencia e intolerancia, y sin embargo podíamos trabajar con otra suerte de memoria, que era la memoria del lugar, ¿no? Y este lugar que a la izquierda ven, antes de que fuese destruido por una bajada vehicular a la costa, nos dijimos que la manera más directa era construir en la lógica de los acantilados. Y con ello, trabajando en esta lógica, haciendo una suerte de farallón artificial, podíamos relacionar el edificio con la memoria del paisaje de Lima. Y este paisaje se prolonga, entra en la misma lógica que todo este paisaje tiene 12 kilómetros hacia el sur en la bahía de Lima, y hacia el norte, donde los farallones han sido cortados, se para esa lógica justo en el sitio del edificio. Entonces, el edificio se vuelve como un apoyalibros que contiene la memoria geológica de Lima. Y haciendo esto, además, esta lógica de implantación nos hacía coincidir con una lógica económica. Es decir, llevando el edificio, pegándolo hacia los farallones y concentrando el programa en un edificio compacto, no solo disminuíamos la cantidad de pilotes que no estaban presupuestados, porque en Lima no tiene un buen suelo y no solemos trabajar con pilotes de fundación, y disminuíamos la profundidad también de ellos. Y haciendo esto también entramos en una lógica de necesidades ambientales. Nos podíamos abrir hacia la derecha, hacia el acantilado, estar protegidos del sol del poniente y del norte, haciendo un solo espacio con el clima que tenemos. Evitábamos el acondicionamiento del aire, ventilación natural, y podemos reducir el consumo de energía y costo de mantenimiento. Pero la situación del edificio en la ciudad era un gran problema. Era un edificio público que, sin embargo, estaba alejado de las vías públicas y cuyo único punto de contacto con la ciudad era un ancho de 3 metros.
y decidimos que este problema debíamos transformarlo en oportunidad y que la gran distancia la podíamos transformar en tiempo y que el tiempo entonces podía transformarse en un recorrido que nos ayudase a dejar el cotidiano y entrar en un espacio que nos prepare para ver esta muestra que no es fácil de ver. Y este recorrido luego se desdobla al interior formando un circuito, ¿no?, abierto de plazas, rampas y escaleras, en el que predominan estos espacios no programáticos que no se nos pedían en el concurso. Por otro lado, la estructura es una estructura portante, simple, regular, que define el espacio. Y ya que no disponíamos de mucho presupuesto y sabemos que hoy en día la tecnología evoluciona vertiginosamente, lo que decidimos es que lo permanente debía ser el espacio y por lo tanto la estructura, el espacio para que sea permanente debía ser definido por la estructura. Y una vez que hacíamos esto, no solo podíamos definir el espacio interior, sino también el espacio entre este interior y el exterior. Y en el interior, la rampa es uno de los recursos que usamos, digamos, el recurso que configura el espacio, además de la estructura, que además es el medio más eficaz para ralentizar el tiempo, ¿no?, desplazarnos con lentitud. Y acá vemos todos los elementos del edificio. Las barandas, que son barandas que permiten la iluminación general, unas columnas blancas, todo lo blanco es lo no permanente y lo que está en hormigón armado es lo permanente. Y sabiendo además que en nuestro país la construcción, la calidad de la construcción de edificios públicos no es buena, además de que caímos en un contexto político no muy bueno, este edificio se hizo a pesar del gobierno y no apoyado por el gobierno. Abandonamos la ilusión del control y la perfección. La fortaleza del edificio no debía recaer entonces en los acabados, ni siquiera en una buena calidad de la construcción, sino en la capacidad del espacio de representar sus valores. Entonces escogimos un hormigón vaciado manualmente, con encofrados artesanales, reutilizados, planchas recicladas y evitando, por supuesto, el uso de la grúa, lo cual nos permitía construir más barato y además nos permitía construir de alguna manera en la lógica de los acantilados, que son estos suelos aluviales de Lima que se formaron en miles de millones de años. Y con esto nos integramos también a la masa del acantilado y al color. Por otro lado, a veces presupuestos limitados nos hacen encontrar soluciones a las cuales difícilmente llegaríamos en un contexto de abundancia. Por ejemplo, en el concurso habíamos planteado unos bloques de vidrio circulares que reproducían las piedras bolas de los acantilados y al no poder pagarlos, simplemente pusimos unos pomos de miel insertados en el concreto. O, por ejemplo, no podíamos pagarnos el estudio de luz que permitiese calcular exactamente la intensidad luminosa en el interior, por lo cual fuimos probando con distintos films en el vidrio hasta llegar a la dimensión correcta. Y en todo este proceso comenzamos a introducir un grado de indeterminación que fuese capaz de absorber los verdaderos defectos del error humano. Quisimos que esta imperfección quedara como una traza del proceso constructivo, como parte de la memoria del hacer. El edificio entonces se volvió un registro de la intervención humana cuyas huellas se vuelven tangibles.
¿no? Así, los planos, que son documentos que hacemos y que prevén una acción futura, perdieron su primacía y el edificio pasó a dibujar un mapa que relata el acto de construir. Por ejemplo, el suelo cuenta esta historia anónima de todos los operarios que en cuadrillas comenzaron a poner estas piedras bolas del acantilado en el suelo y expresaban libremente su destreza, y hoy es posible ver o distinguir la manera en que cada uno de los operarios ponía su porción de suelo en la plaza y en el museo. Y la piedra bola no solo tenía un significado ligado al lugar, sino también ligado a la memoria de la violencia. Este es el Ojo que Llora, un monumento de Lica Mutal que se hizo antes del museo, y es una referencia ineludible para nosotros los peruanos, en donde en cada piedra bola tenía inscrita el nombre de la víctima. Confundidos policías, miembros del ejército, miembros de Sendero Luminoso, etc. Entonces, de alguna manera, el lugar de la memoria, los acantilados con estas piedras bolas y el edificio mismo expresaban de la manera más simple la presencia de esta ausencia, la presencia de la ausencia de estas personas que ya no están. Y por supuesto, hay muchísimas referencias. Richard Long explora esta presencia de la ausencia, ¿no? Esta es una traza dejada por el caminar en el pasto. La persona que camina ya no existe, no está ahí, pero deja esta presencia de la ausencia. Y de esa misma manera nosotros comenzamos a trabajar en esta lógica. El perro que vieron antes en la foto dejó sus huellas, era el perro guardián en la rampa, dejamos las huellas. También, en lugar de las típicas placas, cada operario puso sus manos, y con eso todos dejaron de alguna manera esta presencia en el edificio. Y quería mostrarles un video. No, espérense. Eso. No sé si funciona. Sí. Esto es el lugar de la memoria hoy y cómo ha sido habitado no solo por la museografía, sino por la gente.
unas casas de veraneo al sur de Lima. Son nuestro segundo proyecto que mostraremos. Es entre dos valles y en un territorio nuevamente desértico, donde podemos ver en esta secuencia de ensenadas cómo los Andes llegan al Océano Pacífico, formando acantilados de 30 metros. Nos gusta, nos fascina también mirar cómo ejemplos precolombinos como este santuario de Pachacamac tiene o nos muestra estrategias que son aún vigentes, ¿no? Como la plataforma que nos crea un nuevo suelo para habitar este desierto y el recinto que nos proporciona la intimidad. Y entonces, en este conjunto de casas, ¿funciona? No. ¿Sí? En este conjunto de casas vamos a establecer una plataforma en el acantilado, un recinto para generar la intimidad, un elemento que nos da sombra, una piscina que nos conecta con el océano, nos enmarca el paisaje, luego excavamos e instalamos debajo de la plataforma los espacios que requieren mayor intimidad y, por último, son las piscinas que nos protegen del sol para estos espacios. Este trabajo que hemos hecho en este lugar, en Playa Escondida, ha sido como un laboratorio donde hemos ido aprendiendo de un proyecto al otro para llegar a trabajar con los elementos esenciales que nos permitan habitar el desierto. Desde la parte de atrás aparecen como volúmenes excavados. El recinto silencioso a la vez nos separa del vasto desierto y también nos genera y nos produce o nos da esta intimidad a la cual solamente después hay que añadirle un elemento que nos dé sombra. El juego de las piscinas son elementos que finalmente nos van a generar el contacto con los vecinos, espacios y momentos de encuentro con los vecinos, y a la misma vez nos protegen a los espacios más íntimos. La escalera exterior estructura el proyecto y jugamos también con elementos como los cristales que van a funcionar más como una materia transparente y reflejante que como un material de construcción. Entre casas aprovechamos para crear espacios de encuentro que atrapan el paisaje, y el hecho de que las casas hayan sido construidas en tiempos distintos nos permitió descubrir que el cemento puzolánico con el cual se habían hecho los cimientos de la casa vecina, al entrar en contacto con la atmósfera, o sea, se convertía, adquiría una tonalidad rojiza. Entonces empezamos a usar este cemento en otras casas, como por ejemplo este proyecto en Ancón, al norte de Lima. Y luego también la tradición nos informa como las maneras de habitar en la costa, como estos elementos esenciales, puede ser un techo en estera y una banca, así que son elementos que hemos recuperado, elementos olvidados y un poco despreciados que estamos recuperando, y la espacialidad de esta plataforma está constituida simplemente por este techo de esteras y esta banca, y cuando el encuentro entre un elemento industrial perfecto como el vidrio no encaja en un muro hecho a mano totalmente irregular, pasamos una moladora y hacemos que
que entre uno con el otro. Bueno, yendo rápido, tercer proyecto en Piura, en el norte, muy cerca del Ecuador. La universidad necesitaba espacio de enseñanza para una nueva población estudiantil incorporada gracias a un programa estatal de ayuda para estudiantes desfavorecidos, y la aspiración de la universidad para mejorar la educación y su infraestructura nos dio la oportunidad para ir más allá de una respuesta convencional para un edificio de aulas. El campus, como vieron, es un trozo de bosque seco tropical en la ciudad, y la ciudad a su vez está metida en un bosque seco tropical más grande. Entonces, nuestra primera pregunta fue cómo tendría que ser este espacio de aprendizaje en un lugar como este. Y por suerte tenemos siempre la referencia a los maestros, ¿no?, que son siempre útiles. Luis Kahn nos dio una buena pista, ¿no?, al decir que las escuelas empezaron con un hombre bajo un árbol, quien no sabía que era un profesor, compartiendo sus entendimientos con algunos otros que no sabían que eran estudiantes. Entonces el bosque seco nos ayudó a encontrar la solución, esta vez la línea del desierto, el suelo de Piura, y estamos trabajando, si bien estamos trabajando en un claro de este bosque, igual íbamos a tener que talar algunos árboles, y decidimos que la presencia de estos árboles en realidad lo que teníamos que hacer era continuar con la sombra. Entonces la presencia de la ausencia de los árboles está compensada con la sombra, un plano horizontal que genera la sombra, y luego los programas que comienzan a generarse desde esta línea de sombra hacia abajo, poniendo la mayor parte del programa en la planta alta y creando espacios en la planta baja en donde se pueda dar toda la vida estudiantil y en realidad lo que es el aprendizaje informal. Este es el edificio en construcción en el medio del bosque seco. Quisimos también que por sus características fuese una manera de cortar camino, es un atajo hacia las otras facultades, y es un edificio orientado, entonces los alzados de este cuadrilátero de 70 por 70 varían según la orientación, ¿no? Esta es la orientación poniente, el norte y el sur, que es equivalente en el Ecuador, tienen estos parasoles verticales, y el este está protegido por este edificio que nos permite entrar al conjunto desde el campus. Esta entrada nos permite bajar la temperatura y entrar en un universo sombreado, en donde los distintos edificios están separados por juntas de dilatación que las agrandamos o simplemente es la luz que une a los edificios. Esto marca, la luz va desplazándose según las horas del día, pero se crean todos estos espacios en donde ya los edificios aislados se confunden y arman un todo. Y por supuesto las aulas no todas son cerradas, hay aulas abiertas que pueden ser transformadas en otros lugares, y por supuesto las salas que nos pedían están ahí. Y nos desplazamos a través de estos espacios de sombra que permiten a los alumnos que cruzan de una facultad a otra quedarse ahí también. Y este lugar es atravesado por un gran jardín que permite la ventilación cruzada de las aulas. Y por último, usamos como en el lugar de la memoria estos elementos prefabricados en los cuales las celosías habíamos
teníamos la posibilidad de que sean hechas por una empresa española que por supuesto salía muy caro y no nos las podíamos pagar. Decidimos hacer una planta de prefabricación in situ, que es esta, y fabricar elementos que tenían una variación dimensional grande, por lo cual no íbamos a poder calzar todos los paneles, pero simplemente cuando no entraron los dejamos los huecos libres para que tuviésemos esa posibilidad dimensional. El último proyecto es el Museo de Paracas, también entre dos valles, en la zona desértica, en una reserva natural. Se implanta en el lugar del antiguo museo que se destruyó en el terremoto del 2007, y a partir de ahí se lanza un concurso y la Comunidad Europea financió el proyecto. Contábamos con un presupuesto muy exiguo, pero un lugar y un paisaje increíble, desértico, pero con tonos rojizos. Decidimos nosotros implantarnos exactamente en el mismo lugar que el museo destruido, y también con la misma geometría de un rectángulo regular y silencioso. Y entonces, acá nuevamente empezamos por instalar el recinto que nos permita habitar en este desierto, y luego colocar una cubierta que nos proteja del sol y sobre todo de los vientos Paracas, que acá en esta región son extremadamente fuertes. Buscamos entonces una protección al sol, pero también la creación de unos dispositivos que iban a permitir controlar el ingreso de luz y de ventilación. Estos dispositivos están en el volumen principal del recorrido museal, y luego los otros programas están también en volúmenes independientes, todos comunicados por una circulación exterior. Nuevamente no contábamos con los recursos como para revestir este museo en piedra como era el edificio original, así que optamos por utilizar la misma técnica del pulido de los ceramios precolombinos, y nuevamente usando este cemento puzolánico que habíamos descubierto en las casas. Nuevamente permite inscribir en el mapa el paso del tiempo, y además nos permite una integración del lugar mayor. Tenemos el porche de entrada que se encuentra en este edificio recinto con los programas de talleres, y esta es la circulación entre los distintos volúmenes. Ahí vemos aparecer estos dispositivos de control ambiental que van a, por un lado, protegernos del ingreso de sol a las salas de exposición. Por otro lado, organizan el ingreso. Estos mismos dispositivos organizan y estructuran también el espacio, y cuando llegan del lado sur se abren hacia el cielo tomando la luz directa. Estos proyectos, los 4 y en general, nos interrogan sobre la posibilidad de incorporar la imperfección como valor, aprovechando que en nuestra manera de edificar aún podemos escapar a la dictadura de la industria de la construcción para componer con lo que hay y así seguir construyendo mapas. La incorporación de lo imperfecto, propio de lo hecho a mano, nos permite seguir explorando las dimensiones de la destreza, el compromiso y del buen juicio en la conexión íntima entre mano, mente y materia. Muchas gracias. Voy a
¿Es esto? Sí, si puedes preparar la otra. Sí. Esta de acá. Por la fantástica charla y por compartir estos proyectos con nosotros. Queríamos volver a agradecer a HBT, ya lo han hecho Sandra y Jean-Pierre y lo hicimos al principio, pero la verdad es que nos han permitido tener esta extensa participación de Sandra y Jean-Pierre en la Bienal. También queríamos aprovechar este parón para invitaros a bajar aquí abajo. Hay 2 filas libres, todos los que están aquí arriba pueden aprovechar y tener un mejor panorama de la charla. Bueno, como comentaba antes, ahora vamos a empezar con la charla de José Morales, en representación de MGM. Bueno, y por supuesto queremos agradecerle a Pepe el esfuerzo de venir hasta aquí, que de un viaje que de puerta a puerta, de Sevilla a Valparaíso, son nada más y nada menos que 24 o 26 horas. También queríamos agradecer a la Universidad Católica de Chile y en especial al profesor José Quintanilla, que gracias al cual pues, vamos a poder disfrutar ahora de esta conferencia. José Morales es un referente de la arquitectura española tanto desde la academia como desde la práctica, a través de decenas de concursos que han ganado y construido. Tienen proyectos tan destacados como el Teatro de Níjar, las viviendas de Monte Hacho en Ceuta, que fue un Europan, o el primer premio para el Centro de Aprendizaje de París que están construyendo ahora. Su obra e investigaciones han sido puestas en muchos museos, incluyendo la Bienal de Arquitectura de Venecia y en el MoMA de Nueva York, y sus publicaciones destacan la revista 2G, tienen varios croquis y varios monográficos sobre su obra. José Morales es arquitecto, doctor y profesor catedrático del Departamento de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, España. A su vez, ha impartido clases en el Instituto de Arquitectura de Venecia, en la TU de Berlín, la Universidad de Texas, la Escuela Metropolitana de Londres y también la Universidad Católica de Santiago de Chile, entre muchas otras. Sin más, invito a Pepe que suba aquí al estrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, en primer lugar quisiera desde luego agradecer las cordiales palabras de José y por supuesto la invitación que nos ha hecho a participar en esta magnífica Bienal. Sara no ha podido venir porque también estaba en un evento parecido pero en México. Hemos preparado una charla realmente muy ad hoc para la Bienal, con lo cual hay algunas cosas que son, bueno, de un pasado un poco más así, más lejano, pero también hay otras que quizás nos han determinado en el proceso en el que actualmente trabajamos, ¿no? Yo creo que hay un peligro en la enunciación un poco del problema, ¿no? Del tema de la escasez, los bajos recursos, las crisis, ¿no? Y es entender que el arquitecto o casi el proyecto de arquitectura se tiene que convertir a veces solamente casi como en una especie de marca gimnástica a batir, ¿no? Realmente las limitaciones, las constricciones como tal, como concepto, digámoslo así, en el pensamiento, son absolutamente necesarias para pensar, para proyectar. E incluso hay ejemplos más que conocidos, ¿no? En el mundo de la literatura, del arte, en la que sin ese tipo de constricciones el proyecto no avanza. Es decir, la cultura no puede moverse en una especie como de terreno deslizante en el que nada lo pare, nada lo condicione, nada lo conduzca, ¿no? De hecho, uno de los ejemplos más claros, la literatura contemporánea, clásica, digámoslo así, valga esa contradicción o paradoja, es el grupo Oulipo, ¿no? O sea, en el que participó Italo Calvino, tantísimo, ¿no? Jos Perec, etcétera, etcétera. Ahí dejaron claro que sin condiciones se podía crear realmente estrictamente en base a condiciones, ¿no? Pienso que las condiciones en la arquitectura, en el proyecto, las establece obviamente la cultura, las establece la sociedad, la economía, la política,
todo eso forma parte de las condiciones. ¿En qué medida van cambiando de sitio, se va barajando, van influyendo de una manera u otra en el proyecto de arquitectura? Por tanto, barajar esos máximos o esos mínimos, ¿no? Esos límites, es siempre como una necesidad para los arquitectos, ¿no? Para el proyecto de arquitectura. ¿Dónde está tu momento? En el sentido de cuáles son tus limitaciones, ¿no? Tus cortapisas, ¿no? Y qué se puede hacer, ¿no? Yo creo que la charla va a ser un poco también, casi me apetecía hacerla como académica, en el sentido de que de qué manera esto está influyendo en la vía de concebir los proyectos, ¿no? Los artistas tienen una manera de pensar y de hacer, ¿no? Yo decía estos días atrás en la Católica, en la universidad, que gracias a los artistas realmente tenemos como los filósofos, ¿no? Que hacen cosas, ¿no? Porque realmente los filósofos hablan, escriben, pero realmente siempre te dejan las preguntas, ¿no? Los artistas primero escriben muy poco, ¿no? Y hacen muchísimo. Y además lo hacen de una manera muy rápida, muy breve y muy eficaz, ¿no? Yo creo que hay un concepto esencial para nosotros en esta especie de cambios de situación o de construcción de nuevas limitaciones, ¿no? Normalmente el proyecto siempre está pensado como de un modo, y más si lo preguntas en el campo no estrictamente disciplinar de los arquitectos, digo, está pensado siempre como con la idea de que el arquitecto lo domina, ¿no? El proyecto domina todo e incluso predice como el final, ¿no? Da por hecho, incluso antes de que se ponga ni una sola piedra, cómo va a quedar todo. Yo creo que una de las condiciones que tenemos que empezar a asumir es que, casi como en esta pieza, ¿no? Maravillosa de Tony Cragg, es que el plan actualmente el proyecto yo creo que se aproxima más a un concepto de plan que a un concepto de predicción del futuro, es decir, plan sin proyecto, ¿no? En la obra esta de Tony Cragg hay como una regla, ¿no? En el fondo el arte povera no era más que una especie como de brazo armado del minimalismo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, había una especie de pautas, ¿no? Pero realmente la concepción de la obra no estaba previamente acabada, determinada, no estaba muy, digámoslo así, como descrita hasta el último punto, ¿no? Sino que realmente era la consecución, la línea de una serie de pautas, ¿no? De protocolos de decisión, era por tanto un plan y no tanto, digámoslo así, como una obra definida. La obra esa empieza a reunir cosas diferentes, ¿no? Pero que de alguna manera yo me imagino, ¿no? El proceso de construcción de esta obra de una gran, digámoslo así, como de elementos apilados, diversos, ¿no? De materialidades y de procedencias muy diferentes, ¿no? Y que de pronto la propia ley de esa especie como de plan va poniendo un poco en relación, en colisión, en articulación, en ensamblaje. Por tanto, esto me parece que es una auténtica como orientación para el proyecto de arquitectura. Es decir, pensar más que no hay tanto un proyecto, sino un plan. Esta obra, pues, no sé si, claro, ya incluso no debía decir obra, sino debía decir como este plan empieza en un concurso en el que, pues ahí veis determinado como el perímetro. Esta es la ciudad en la que vivo y trabajo con Sara, y que es Sevilla, y se ve esa especie como de Creso Gruyère absolutamente compacto, ¿no? En el que realmente todo lo más poroso es la parte de la zona de la antigua judería de Sevilla, y bueno, la parte más así, digámoslo así, como de agujero gordo, suelen ser los edificios emblemáticos del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, etc. Ahí, remarcado por esa línea verde, hay un mundo interior ajeno completamente al mundo de la calle, al mundo urbano. El proyecto consistía, el concurso se planteó en un principio como un museo de la arquitectura, las salas de exposiciones de arquitectura correspondientes, salas de formación para ingenieros también, un poco porque servía de archivo de la arquitectura y la ingeniería en Andalucía, etcétera, etcétera. El proyecto tenía que rehabilitar un claustro, tenía que rehabilitar una iglesia, una serie de espacios comunes.
Se definía en principio como el proyecto que tuvimos la suerte de conseguir, pues era sencillamente una especie como de introducción, de camino, ¿no?, hacia un mundo oculto que, bueno, que llegaba hasta el al final de lo que podría llamarse como el jardín un poco del antiguo convento de las monjas, que era realmente el que tenía en el edificio, ¿no? El proyecto aquel se paró, es decir, realmente hubo una serie de cambios de planes, ¿no? O sea, realmente las crisis no solamente modifican las condiciones del trabajo, sino también las economías y las predicciones de los programas, ¿no?, de la función, ¿no? El proyecto era una especie de bufanda, ¿no? Se ve ahí como, a ver si tengo suerte con el ratón. No, esto no marcha. Bueno, el proyecto era una especie de bufanda que rodeaba el entorno de lo que era el jardín, digámoslo así, el jardín verde, ¿no? Y... que no estaba enchufado. Fenomenal. Gracias, Sandra. Ahí va, ahora sí. Y esa bufanda contenía el espacio del museo, luego rehabilitaba todo el claustro, etcétera. Había una serie de personajes que eran una serie de árboles y tal, y que todo el paisaje del jardín pasaba por debajo de esa especie de gran arquitectura de madera que flotaba y que, por tanto, al ser una arquitectura interior, pues no podía ser de otro material, ¿no?, que no fuera, bueno, al menos para nosotros, ¿no?, que no tuviera que ver con la foresta, con el jardín, sino no solamente en lo físico, sino también como en lo material, ¿no? Tenía que ser como algo que pareciera como ese mundo blando, un poco poroso del interior, ¿no? El proyecto, como decía, cambia en sus objetivos, se modifica toda la programación. También hay una serie de contextos sociales, ¿no?, en torno a este proyecto que son obvios, ¿no? Yo creo que un poco todos los acontecimientos que están ocurriendo en Europa, fundamentalmente en todas las vías de participación ciudadana, etcétera, etcétera, y de exigencia un poco de consecución de los espacios urbanos, de los espacios de colaboración, de cruce, de relación, etcétera, que yo creo que era como una asignatura bastante pendiente que se iba haciendo como más insuficiente a medida que ha ido pasando todos estos pocos años, ¿no?, pero que se han hecho como evidentes en el mundo de la arquitectura, ¿no? Esa especie de grano ahí iluminado en la ciudad se convirtió para nosotros rápidamente en una especie de ejercicio de modificación de objetivos, en una serie de tránsitos para vivir ese espacio interior e intentar que se pusiera un poco en práctica para los ciudadanos, ¿no? Era como atravesar, como intentar un poco descubrir cómo ese mundo oculto y salir de nuevo a la ciudad y viceversa. El edificio está bastante machacado, bastante meteorizado, bastante transformado por todo el mundo vegetal, las decenas y decenas de años abandonado, y hubo que recomponer un poco la estrategia. Las condiciones habían cambiado, era modificar, por tanto, dejarse un poco de mirar en la perspectiva alta y pensar sencillamente con los pies, es decir, cómo andamos, cómo atravesamos esos sitios, en este caso ahí como ese mundo interior, y cómo establecer una serie de circuitos, ¿no?, por el que realmente el espacio, el edificio, que ya no era tal, sino que realmente era un espacio libre, pues se viviera atravesándolo, viviéndolo, conviviéndolo, colaborándolo, relacionándose con todos los demás, ¿no? Por lo demás, también la puesta en carga del resto del edificio iba a consistir en, pues, no tanto en la adecuación para aquel programa sofisticado, nítido, claro, preclaro y definido, ¿no?, sino en algo más indefinido que tenía que ver con la vida de la ciudad, con la vida de las personas que en aquel sitio, por haber pertenecido a la Iglesia, no era público, era realmente un convento de clausura y no había estado abierto durante siglos a la ciudad. El proyecto, por tanto, era más pisar los suelos, habilitar una serie de estancias, casi de mesas urbanas, ¿no?, en las que la gente pudiera, pues, celebrar, participar, aprender, relacionarse e incluso someterlo al ritual propiamente de la condición urbana de la ciudad de Sevilla. Es decir, los tránsitos, los movimientos, las trayectorias dentro del edificio no era tanto ya como intentar poner ese bien patrimonial de una manera nítida en el presente, con el pasado, sino sencillamente practicarlo, ¿no? E intentar que el edificio no fuera tanto un edificio acabado, sino un edificio en uso, continuo y en desgaste, probablemente con el tiempo. La práctica del edificio le dio un poco de sentido, le va dando sentido a todo ese descubrimiento interior, y también
una nueva manera de entender que esa disponibilidad de estancias, de espacios, requiere probablemente también una aceptación de que los espacios, la memoria, no necesita como esa especie de tuneado estilístico que normalmente se hace en los edificios patrimoniales en España sobre todo, donde se ha invertido muchísimo en la conservación del patrimonio, y que no estaría mal tampoco pues hacer que el edificio viva, que tenga su propia vida, que también se vaya un poco desgastando limitadamente, justamente como gastamos nuestra vida a la hora de todos los espacios que convivimos, con los que vivimos en la ciudad cotidiana. Poner en práctica todas aquellas fisuras, aquellos poros inhabilitados hasta hace muy poco para la ciudad, fue sencillamente el objetivo cambiado, esa especie de proyecto, que más bien que un proyecto había que llamarlo un plan, y que era como taladrar, atravesar, pisar sobre todo, entretenerse de cara a la sociedad más pausada, que puede demorarse y que realmente no vive como ese ajetreo un poco de la ciudad, ¿no? de la urbanidad más exterior, ¿no? Introducir fundamentalmente también el ritualizar los espacios, ponerlos en prácticas, ¿no? Hacerlos convivibles, ¿no? Intentar que también estos espacios no queden del todo muy acabados, ¿no? Y para que tenga siempre como una especie de estampa modificable, ampliable, transformable. El ritual yo creo que es algo importante y en la vida de las ciudades, en la vida de los edificios, ¿no? Asignarle, igual que no existe un proyecto, sino existe un plan, el plan debería también tener como esa especie de diversidad de usuarios, de diversidad de vidas, de diversidad de usos, de rituales, ¿no? El plan sigue, es decir, hay una serie de elementos que se van incorporando, igual que las piezas de Tony Cragg, ¿no? En esa pieza aparecerá una especie de pabellón, que todavía no está construido, que es una especie de edificio tránsito entre el exterior y el interior, que es algo muy común en nuestra ciudad, e intentar como evidenciar cómo las cosas se cierran en la cultura un poco de aquella parte de España, ¿no? Las cosas no se cierran así con cadena, ¿no? Sino que se cierran así, siempre intentando que uno descubra como algo que puedes conseguir, pero que en principio no se ve, ¿no? Yo creo que todo eso también pertenece como a esa posibilidad de que el proyecto de alguna manera quede así como siempre abierto, ¿no? Y expuesto, en este caso, a ese umbral, que es la piececita que se ve ahí abajo, ¿no? Y que se construirá y que pertenecerá a todo el circuito de elementos que hemos visto en las imágenes anteriores que recorrieron como el jardín, ¿no? Ahí ven un poco la pieza enunciada, es una especie como de gran soporte, de gran esqueleto, para que realmente la foresta, ¿no? El jardín lo inunde, lo llene todo, y prácticamente dentro, si existen unos muebles, que son impermeables obviamente, estancos, ¿no? Y que sirven, es la parte de la tienda, del shop, un poco de la restauración, digámoslo así, que vincula siempre a estos edificios con la ciudadanía de una manera, a través de una economía un poco más sostenible, ¿no? Por ahí ven algunas imágenes de esa especie de edificio que sencillamente quiere ser como algo que empieza a generar otro tipo de biología, de materialidades. Otro de los temas que yo creo que el proyecto, tal como lo pensamos que debería ir asumiendo, es que el proyecto debería soñar quizás menos con un futuro y más con la realidad. Es decir, alimentarse propiamente de la realidad, pero de la realidad tal cual. Es decir, intentar llegar a una especie como de trabajo continuo en el que hacer las cosas también produce sus propias maneras de entender el espacio y entenderse también que esos recursos, ¿no? Léase herramientas, materialidades, la parte del clima, cómo son las tierras o lo que sea, realmente aportan directamente la realidad a la obra, ¿no? Por tanto, para nosotros como ese punto importante sería aportar más realidad a las obras, ¿no? Que las obras beban, el proyecto beba exactamente de la realidad, pero tal cual es, ¿no? Yo pienso que la imagen esta de Duchamp es muy descriptiva al respecto. Es decir, ese dibujito, pues se llama la cara, ¿no? Como sabéis, ¿no? O la careta o algo así. Pues realmente bebe de un dibujo, pero realmente hay un momento en el que Duchamp, que sencillamente sabía hacer como estas transposiciones, las descubrió, obviamente él, ¿no? Las puso en juego para todo el arte contemporáneo y la cultura contemporánea. Pues hay un momento en el que dice, bueno, ya está bien de dibujar la cara, ¡pah! Un trozo de cara recortada, probablemente de un cadáver o lo que sea, y ahí va.
Es decir, realmente deja de pintar la cara, no se empeña en ese trabajo y pone sencillamente, aumenta de la realidad de ese dibujo soñado, aumenta la realidad tal cual. Este edificio, bueno, estas viviendas, ya un poco antiguas en el tiempo, partían bueno, era un concurso muy interesante para jóvenes, ¿no? El concurso este de Europan, y está justo la colisión entre África y Europa, en el estrecho de Gibraltar, y partía bueno, era el emplazamiento, y eran viviendas prácticamente de emergencia, es decir, para pues, todas las autoconstrucciones que se van generando en el estrecho, justamente en el borde, justo en la punta, un poco que mira hacia África. Ahí llegan, bueno, pues gran cantidad de personas que al final acaban como autoconstruyendo su propia vivienda, etcétera. El concurso trataba, por un lado, de resolver el crecimiento en el fondo de la ciudad y, por otra parte, también trataba de resolver la vivienda de una manera eficaz, digna, para un gran número de personas, ¿no? El proyecto se radicaba, yo creo que en un emplazamiento bastante privilegiado y también con sus limitaciones reales durísimas, ¿no? Es decir, durísimas porque sencillamente el viento allí sopla, aproximadamente tiene una media al año de 80 km/h, es decir, es como el paraíso de los surfistas, ¿no? Y también se daba otra circunstancia, y es que realmente las viviendas había que colocarlas, ¿no? Había que proyectarlas, construirlas sobre antiguas canteras. Cada pieza, de hecho, del proyecto se radicaba sobre cada agujero de 4, digámoslo así, como perforaciones enormes, ¿no? De extracciones de piedra para todos los castillos, ¿no? Que vigilaban el paso del estrecho de Gibraltar hacia el interior del Mediterráneo, ¿no? Por tanto, eran todo construcciones del 17, 18. El proyecto, por tanto, tenía que vivir de esa especie de grandes oquedades, ¿no? Eran 4, ¿no? Del viento, de la sequedad un poco de ese enorme soplido y construir, evidentemente, espacios urbanos, pues puesto que no podemos tampoco hacer estrictamente arquitecturas defensivas, ¿no? contra el agente climático, ¿no? El proyecto, bueno, pues al final tuvimos mucha suerte, realmente, pues claramente se ataba a cada agujero, a cada cantera, ataba un núcleo de viviendas, ¿no? Que tenían un programa semi-intensivo, porque había que meter muchas, ¿no? Y también tenía que construir, evidentemente, las calles, las plazas y los espacios un poco a protección contra el viento. El programa tipológicamente requería como una especie más que solamente como pensábamos, ¿no? Una especie de protocolo, una especie de rehuida, ¿no? De rechazar un poco la forma e intentar sencillamente poner la realidad tal cual es. Es decir, una serie de módulos introducidos dentro de una gran carcasa, siempre de hormigón. El hormigón se intentó que efectivamente saliera de la propia cantera que había allí para, evidentemente, construir la cimentación de todos los edificios y fue metiendo a la obra una especie como de entropía en la que realmente tanto el hormigón fue saliendo de la extracción de las rocas, de las cimentaciones, de esas propias canteras que allí había, los propios encofrados de los hormigones, las camillas, ¿no? Se utilizaron como los propios cerramientos de las carpinterías y aquello fue como que en vez de un proceso como inverso al que hace normalmente cuando construimos un edificio, ¿no? Traemos muchas cosas de fuera, y las metemos como dentro, ¿no? El proyecto aquí fue un poco como a la inversa, es decir, teníamos como un gran agujero, lo vaciamos un poco más y aquellas cosas que sacábamos del agujero los fuimos poniendo en las viviendas, al final definiendo un poco el lenguaje, la materialidad, todos los cerramientos, las arquitecturas más blandas, etc. Estos son algunos de las visiones más o menos generales. Se ve un poco la compensación de la ciudad que no se quería hacer, no se quería seguir haciendo, que era la consolidada, y por tanto el proyecto era pues intentar un poco introducir como todo el paisaje, más que se asimilara a cómo eran las rocas, ¿no? A todo el tejido rocoso, ¿no? Que tenía como la montaña, e intentar que el edificio al fin y al cabo fuera algo que tuviera que ver más con la propia realidad de aquello y no con algo que te traes de fuera y lo colocas allí, ¿no?
Esto eran, bueno, pues algunas de las imágenes del edificio y, bueno, cómo se fue construyendo, es decir, intentando también como seguir con esa pauta, con esa lógica de que todo estaba taladrado, todo estaba como excavado, todo eran como intentar un poco vaciar para luego ocupar con los materiales que de alguna manera también la obra había ido facilitándose para construir los hormigones, ¿no? Las camillas, esas maderas amarillas, se limpiaron de los hormigones, ¿no? Y se trataban un poco de una manera un poco impermeable, más de lo que son, y se iba como ocupando, bueno, pues definiendo aquellos elementos que estaban estandarizados, casi estandarizados por la propia construcción, ¿no? Y sobre todo por las medidas, ¿no? Estos son aspectos de las viviendas unifamiliares. Estos son encuentros, ¿no?, entre diferentes esas viviendas y el resto del programa. Y también, lógicamente, en esa búsqueda de literalidad del lugar, ¿no?, del sitio, las viviendas para nosotros no tenían como fachadas, sino sencillamente eran como taparse, protegerse contra el viento o en determinadas fachadas dejarlas pasar y que atravesara el viento como todo el edificio, ¿no? Por tanto, la elaboración un poco también del concepto del hábitat tenía que ver con esa especie de vaciado que tenían todo el origen del proyecto, ¿no? Aquí veis un poco los encuentros, los indultos, ¿no?, que nosotros le llamábamos, ¿no? No podíamos de ninguna manera dejar que ningún animal, ninguna roca, ¿no?, se nos fuera del proyecto, habría que protegerlas, habría que cuidarlas, ¿no?, e intentar que cualquier visión del paisaje se metiera, taladrara, como esos edificios, ¿no?, llenos de asperezas, de sequedades, ¿no?, que eran las viviendas, ¿no? Todos los niveles estaban, al ser una cantera, obviamente, las extracciones estaban a diferentes cotas y aquello, bueno, pues fue definiendo, claro, de una manera más o menos literal, la relación entre el lugar, la materialidad, los espacios y ese concepto un poco entrópico, ¿no?, que tienen los sitios, ¿no? Hay yo creo que una tercera como condición que va sucediendo, que va como acompasándose, casi como si fuera un cronómetro, ¿no?, que va como entendiendo como el tiempo que nos va ocurriendo y que tiene que ver de esta especie de lucha que siempre tenemos en el proyecto de la arquitectura con las técnicas, ¿no? De hecho, al final el arquitecto tiene que resolver esas contradicciones o esas imposibilidades entre todas las consultorías, ¿no?, todas las investigaciones sobre los números, las eficiencias, etcétera, y tiene que ponerlas un poco, tiene que reajustarlas, ¿no? Yo creo que en ese sentido también los mínimos, los máximos, las constricciones, las limitaciones están cambiando. La arquitectura tiene que averiguar como una serie de procesos en los que realmente utilizando materiales nuevos se solucionen en parte todos los temas climáticos o sencillamente los temas acústicos, los temas lumínicos, etc. Este proyecto también fue motivo de otra competición y para nosotros fue poner en claro como esos arreglos, ¿no?, o esos reajustes que se producen entre las técnicas, las exigencias también, obviamente, de nuevas investigaciones sobre el comportamiento de los materiales, del comportamiento un poco, por tanto, en el fondo de cómo modificar aquellos que entendemos por una arquitectura más o menos, bueno, pues usual, ¿no? Yo creo que nos toca el reto de ir como investigando sobre esos comportamientos en los que realmente hay que entrecomillar siempre, como también las marcas de las investigaciones científicas, ¿no? Siempre yo creo que pienso que el arquitecto siempre es un gran amateur, pero gracias a que es un gran amateur, pone en práctica aquello incluso en lo que a veces poco confía o desconfía. Este proyecto es un proyecto hecho con fondos muy escasos, económicos, o fondos FEDER, que es para nosotros como el Papá Noel en Europa. O sea, si tienes lo que pasa es que el Papá Noel a veces también en Navidad cuando viene, ¿no?, pues realmente te pone carbón y dice, oh, qué pena, ¿no?, yo esperaba un gran regalo, y también a veces pues sencillamente te deja a puertas de una gran desilusión, ¿no? Esto es el segundo campus universitario de Sevilla, el campus de la Universidad de la Olavide. Estaba en medio del campo, el terreno era un terreno inundable, cada 4 o 5 años, cuando hay avenidas, ¿no?, y el tiempo también pues cíclicamente va viniendo, aquello se inunda, con lo cual también teníamos como esa condición de que el edificio
podía inundarse, ¿no? Con lo cual tenía que estar un poquito elevado, y también el edificio, en cierta manera, necesitaba como requerir o resolver una serie también de parámetros muy estrictos, ¿no? Sobre hacer como muchas cosas, ¿no? Con poco. Es decir, con lo cual no era tanto para nosotros una exigencia en esos mínimos, digamos, de parámetros como muy reales, no muy descriptivos, ¿no? Es decir, hay que hacer muchas aulas, hay que hacer muchos metros o lo que sea, sino decir, bueno, ¿y realmente dónde ponemos la relación, ¿no? ¿Y qué hacemos con los materiales? La relación colectiva entre las personas, ¿no? El proyecto creíamos que tenía que ser como un gran umbráculo en medio del campo, que es donde está realmente, porque la parte del campus, digámoslo así, como más construida, está un poco más al norte. Y también, por tanto, debía ser un lugar de relación, obviamente, que es para ahora mismo como el objetivo claro de la arquitectura, al menos europea, es que pierde como esos lugares de publicidad, es decir, publicidad de público, no tanto de publicidad mediática, sino de relación del público, e intentar que realmente aquello que la arquitectura nunca te va a pagar, nunca te van a pagar espacios libres para hacer plazas, para hacer calles, es decir, conseguir, por tanto, ese más cuando te dan menos. Nunca te van a poner, ¿no?, de que necesitas calles para que los estudiantes se relacionen, para que realmente aprendan en esos espacios que nadie te va a costear, etcétera, etcétera. Sin embargo, debería estar en el programa. Yo creo que esa especie de contradicción también de más y de menos, ¿no?, que exigimos en el proyecto, y todo el mundo está pensando siempre en cómo conseguirlos, a pesar de que nunca te los pagan, ¿no? El proyecto, el edificio, el campo pasa por debajo de esa gran pieza que debe flotar, define gran parte de lo que va a pasar dentro del interior. El programa literalmente, de una manera también otra vez muy real, describe exactamente cómo se activa, como las relaciones más o menos complejas en su interior a través de la sección. Y si pasamos al interior, ese programa en el que se van como sumando aulas, es un edificio de doctorado, de máster, ¿no? Se suma la biblioteca, se suma la parte rectoral, la parte de las reuniones, el aula magna, pues intentaba como lidiar con esa especie de deslimitación, de ruptura de límites con el sitio, e intentar hacerlo a través de la materialidad. Nosotros teníamos aquí nos pusimos también como una especie de constricción, de limitación, que era intentar que el edificio no tuviera mucha inercia térmica, sino que realmente se enfriara rápidamente, algo que para nosotros en el sur es bastante más que obvio, ¿no?, en el sur de España. Intentar que el edificio siempre esté en sombra o que realmente esté muy ventilado. El edificio, si un edificio por allí, por el sur, realmente se te calienta en marzo y no se te apaga hasta octubre, ¿vale? Se te calienta significa que se te pone a 40 y aquello no lo enfrías, ¿no? Eso tiene que ver con los materiales, tiene que ver con su ventilación, etcétera. A ello contribuía esa decisión de que el edificio fuera muy ligero, sobre todo el material tuviera como muchísimos reflejos, ¿no? Es decir, no tuviera como limitaciones, ¿no?, de aristas ni limitaciones físicas, ¿no?, e intentar que fuera como en esa esculturita de Donald Jupp que veíamos en la primera diapositiva, en la primera imagen, hacer que realmente el exterior se meta en el interior sin realmente apenas apreciar que ocurre nada físicamente o material en medio, ¿no? El proyecto, por tanto, era intentar que fuera algo que ocurre en torno a la relación de los estudiantes, que van a estar por ahí, ¿no?, por ahí abajo, solamente se ven dos, porque estas cosas son de los fotógrafos, ¿no?, obviamente, e intentar que el edificio tuviera como mucha respiración, ¿no?, estuviera siempre como muy flotando, y que también se pudiera, cada 4 años, quién sabe, pasar el agua, el río que pasa al lado, lo inunde y luego vuelve a bajar y no pasa nada con el edificio. He visto un poco la imagen de esta calle corredor, la biblioteca a la derecha, la parte rectoral de frente, y esa especie de decoloración y recoloración continua del edificio con los diferentes tipos de sol, tipos de humedades, etcétera, ¿no? Aquello no tiene dos colores parecidos, dos imágenes parecidas, va siempre como cambiando, y pone sobre todo en relación el exterior con el interior. Esta es un aula tipo. Todo el edificio está hecho con un muro trombe, es decir, intentamos, claro, cómo compaginar que esos elementos técnicamente muy eficientes también pudieran enfriarse rápidamente, son muros muy anchos, ¿no? E intentar, eso sí, que literalmente el edificio se atraviese en todas las direcciones, tanto en norte, sur como este, oeste, por los estudiantes, ¿no? Yo creo que básicamente este tipo de prerrogativas entra como en el trabajo
junto de esas relaciones, ¿no?, que uno se pone como mandamientos, ¿no?, de los que se deberían de cumplir, sobre todo para los que somos profesores, ¿no?, en las universidades, de decir, bueno, vamos a intentar poner en claro cuáles son nuestras limitaciones, trabajemos sobre estas limitaciones, seamos conscientes de ellas, tengamos claros los objetivos, esos son nuestros máximos y nuestros mínimos. Ese es el campo de la escasez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, por la charla. Ahora vamos a tener un momento de preguntas, así que os invito a Jean-Pierre y Sandra y también a Pepe Morales a sentarse ahí. Vale, fantástico. Pues, bueno, sería fantástico si alguno de vosotros tiene alguna pregunta y si quiere ser parte de esta conversación que vamos a tener con ellos. Tampoco va a ser muy larga, porque estamos un poquillo atrasados. Entonces, bueno, voy a empezar yo con la primera para ir calentando motores. Bueno, es fantástico ver cómo vosotros, en ambas charlas, cómo entendéis los edificios no tanto como procesos cerrados, sino abiertos y que tienen la capacidad de incorporar soluciones a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, ambos habéis hablado de ello, de estrategias y respuestas a las dificultades que os habéis encontrado. Entonces, bueno, yo os quería preguntar, bueno, sin duda, la escasez, cuando es incorporada como uno de los parámetros fundamentales en el proyecto, pasa de ser de problema a atributo. Entonces, la pregunta que yo quería haceros es, ¿cuánto de verdad hay de planificado y cuánto hay de improvisado a la hora de trabajar con recursos limitados? ¿Es simplemente una solución y una respuesta a los problemas que os vais encontrando? De alguna forma, ¿cuál es vuestro posicionamiento en cuanto a esto? ¿Cuánto hay de actitud y cuánto hay de necesidad en el desarrollo de estrategias con pocos recursos? Va para todos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo creo que, por supuesto, hay una parte que se planifica y hay una parte que se improvisa. Ahora se me ocurre que una parte muy importante, además que no lo mencionamos en la charla, es que es entender también no solo los recursos disponibles para construir, sino también los recursos que necesitamos para que el edificio perdure en el tiempo. Y la característica de nuestro país es ahí, creo que sí nos diferenciamos con Chile, es que en el Perú los presupuestos se acaban con la construcción y luego no hay absolutamente ni un centavo para el mantenimiento del edificio. En eso creo que de repente nos parecemos más a Paraguay que a Chile. Pero entonces lo que sí nos parece esencial es que el edificio se planifique, se conciba con esa capacidad de perdurar a través del tiempo sin ningún mantenimiento. Por ejemplo, y eso lo corroboramos en la realidad, el Museo Paracas, les mostramos unas fotos con arena y en realidad era porque por razones burocráticas de pase del gobierno regional al Ministerio de Cultura, el museo estuvo abandonado 4 años y luego abrió y seguía ahí, pero totalmente abandonado. El lugar de la memoria estuvo abandonado 1 año y medio antes de que pudiese abrir, porque el gobierno no quería que se abriese al público. Tuvo que venir hasta el presidente de Alemania y aún así el presidente de Perú no fue a verlo al lugar. Y entonces todas esas contingencias sí que tenemos que tomarlas en cuenta antes. Y luego hay otras que por supuesto no
no aparecen sin haberlas planificado, y ahí es donde en realidad la gran ventaja de nuestros países es que no están tan estructurados, nos permite intervenir durante el proceso de fabricación del objeto, y por lo tanto lo que nosotros llamamos construir mapas en el proceso. Sí, yo complemento, creo que con escasez de recursos materiales debemos estar como más alertas a la utilización de los recursos que están disponibles, y como dice Nicolás Campodónico, que los definió muy bien, sí que tenemos que sacarle el jugo al sol, a la atmósfera, a la topografía, a tantas cosas que están ahí, ¿no? Y eso creo que hace que la arquitectura realmente tome estos elementos como elementos importantes, ¿no? Yo pienso que hay un ingrediente, ¿no? En el proyecto, siempre lo ha habido, en las grandes obras, ¿no? Las grandes obras han sido obras muy grandes porque han permitido también durar en el tiempo, pero porque todas las sociedades lo han sido capaces de actualizar, ¿no? La palabra actualizar tiene que ver como una especie, parece como si detuviéramos como el tiempo continuamente, el tiempo va pasando, le frenas y dices, lo acabo de actualizar, lo he hecho ahora, ¿no? Yo pienso que hay como un sentido en ese proceso de algo que tiene que ver con la indeterminación. Cuando una obra llega a ser indeterminada, es una obra, yo creo que perdurable, ¿no? Pero claro, ahí hay también como una especie de oxímoron, ¿no? De paradoja, ¿no? Las obras más indeterminadas también son las obras que, curiosamente, pueden modificarse y tal, pero también, en el fondo, son las más inflexibles, porque han durado mucho en el tiempo, ¿no? Esto, que parece un juego de palabras, ¿no? Me lleva a pensar que en el proyecto los procesos de indeterminación son de dos tipos, ¿no? Unos que tienen que ver digámoslo así, con la propia sociedad. No podemos anticipar exactamente, y sobre todo en Europa, con lo que está pasando prácticamente en la última década, ya hemos llegado al menos estamos llegando a la conclusión de que no se puede exactamente predecir, ni mucho menos, ¿no? Cuál va a ser el comportamiento de la sociedad, cómo se van, digámoslo así, qué tipo de exigencias van a seguir repitiendo, ¿no? Qué tipo de rituales van a seguir haciendo en ese tipo de edificios, de espacios. Es decir, va modificándose lo que le van pidiendo a los edificios, ¿no? A las ciudades, a las calles, a la arquitectura, a los espacios, ¿no? La gran dificultad está en cómo proyectar esa especie de indeterminación y que no sea confundida ni con la flexibilidad, ¿no? Otro gran especie como de los tópicos, ¿no? Obviamente, ni tampoco con arquitecturas que pudieran casi como transformarse extraordinariamente y por tanto degradarse, ¿no? Ahora bien, ¿en qué medida se puede como predecir o proyectar esa indeterminación? Yo creo que es donde está una de las claves. Esa clave puede ser el habitar, el concepto de habitar. El habitar no tiene dudas, es decir, hay cosas que permanecen que tienen que ver con las acciones, con el espacio, con la propia ritualización de la cultura, que siempre se va modificando, obviamente, y que hace que la arquitectura, el espacio, sea como todo uno, ¿no? Proyectar con la indeterminación probablemente sea la clave, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes búsquedas, ¿no? Que no tiene un número, no tiene una precisión, no tiene una exactitud, no tiene una geometría, ¿no? Pero que te pertenece básicamente a la vida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. A menos que haya alguna pregunta del público, vamos a seguir avanzando con las sesiones del día, porque vamos un poquillo apretados en el calendario, así que, bueno, sería fantástico si podríais despedir a estos tres arquitectos con un gran aplauso.